Ciclo celular, interfase, mitosis y meiosis. Toda célula viva procede de otra que previamente se ha dividido. El ciclo celular es un proceso por el medio del cual una célula progresa desde una división celular a la siguiente. El ciclo celular en células eucariotas consta de dos partes: interfase y fase M. La interfase a su vez incluye tres fases: G1, S y G2. La fase M comprende dos etapas: mitosis y citocinesis. Interfase. Cuando una célula se encuentra en interfase, los cromosomas están en forma de cromatina en distintos grados de condensación. En este esquema se representa una célula diploide 2N, con dos pares de cromosomas homólogos diferenciados por colores. Los dos cromosomas largos son homólogos uno del otro, igualmente que los cromosomas cortos. Los cromosomas rosas proceden de uno de los progenitores y los verdes del otro. Fase G1. En la fase G1, la célula comienza a transcribir y a traducir genes y progresivamente crece. La célula ha alcanzado ciertas magnitudes de masa y tamaño, entra a la fase S o síntesis de ADN. Dura desde el inicio de la replicación de ADN hasta que todo el ADN se ha replicado. Aquí también hay transcripción y traducción activa, por lo que la célula continúa creciendo. Al término de la fase S, la célula se ha vuelto tetraploide, lo que en este esquema se expresa como 4N igual a 8. Esto significa que la célula posee 8 cromosomas en total. Aquí termina la fase S, por lo que la célula pasa a la etapa G2. En esta fase, la célula sigue creciendo y se prepara para dividirse. Al final de la fase G2, la célula ha crecido y se ha duplicado su material genético y está lista para iniciar la fase M. La fase M consta de mitosis y citocinesis. La mitosis es separación del genoma celular duplicado en dos conjuntos de cromosomas idénticos, y la citocinesis es la división del citoplasma para formar dos células nuevas. Mitosis. La mitosis es un proceso de división que realizan las células eucariotas somáticas, en donde a partir de una célula diploide 2N se producen dos células genéticamente iguales a la que les dio origen. Las células somáticas son todas aquellas que forman el organismo, con excepción de las células germinales que dan origen a los gametos. Se divide en profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. En la profase, los núcleos se compactan densamente y estructuran cromosomas. Cada cromosoma ya está duplicado y en dos cromátidas hermanas unidas por la proteína coesina. Los dos centrosomas se desplazan hacia los polos opuestos de la célula y desde ahí organizan los microtúbulos que forman el huso. En la prometafase, la membrana nuclear se fragmenta, ciertas proteínas se unen a los centros y forman los cinetocoros, uno unido a cada cromatina. Los cinetocoros se unen a microtúbulos y los cromosomas comienzan a alinearse. En la metafase, los cinetocoros y microtúbulos del huso alinean a los cromosomas en la placa metafísica en el plano medio del núcleo. En la anafase, la proteína separina libera a la coesina y las cromátidas hermanas se separan. Los cinetocoros remolcan a los cromosomas hermanos, que ya no son cromátidas hermanas, hacia el centrosomas opuestos, guiados por los microtúbulos del huso.
En la telofase se forman nuevas membranas nucleares a partir de fragmentos de membrana nuclear parental. Los cromosomas se desempacan y los nucleosomas se extienden parcialmente. Las fibras del huso se dispersan. La citocinesis empieza simultáneamente con la telofase y técnicamente no es parte de la mitosis, sino un proceso accesorio en el que las células se dividen en dos para completar la división celular en células animales. Un anillo de proteína actina contrae la membrana celular en el plano medio en donde estaba la placa metafísica y divide a la célula en dos células hijas, cada una con un núcleo. En células vegetales se sintetiza una pared celular entre las dos células hijas. La fase M termina al dividirse la célula en dos, y cada célula hija inicia un nuevo ciclo celular. La meiosis se lleva a cabo en todos los organismos eucariontes que se reproducen sexualmente y su finalidad es crear nuevos organismos a través de la fecundación. La meiosis la realizan las células germinales, es decir, las que dan origen a los gametos. En este caso, por cada célula germinal diploide 2N se producen 4 células haploides N, cada una con diferente carga genética. Antes de entrar en la meiosis, la célula germinal duplica sus cromosomas en la interfase del ciclo celular. La meiosis comprende dos divisiones, meiosis 1 y meiosis 2. Las etapas de la meiosis 1 son profase 1. En esta fase, cada cromosoma ya se ha replicado y consiste en dos cromátidas hermanas. A continuación, los cromosomas homólogos, uno proveniente del padre y otro de la madre, se acercan y se unen. El complejo resultante se conoce como bivalente o tétrada. Por tanto, cada bivalente está formado por dos cromosomas, es decir, 4 cromátidas. Una vez que los cromosomas homólogos están unidos, se produce la recombinación o entrecruzamiento genético, en el cual las cromátidas homólogas no hermanas intercambian segmentos de ADN. Prometafase 1. La membrana nuclear se fragmenta, los cinetocoros se unen a los microtúbulos del huso y los cromosomas bivalentes comienzan a alinearse. En la metafase 1, los cromosomas bivalentes se alinean en la placa metafísica. Anafase 1. Los dos cromosomas homólogos que forman el bivalente son separados por los cinetocoros y remolcados hacia los centrosomas opuestos. Cada cromosoma está formado todavía por dos cromátidas. En la telofase 1, los microtúbulos del huso se dispersan alrededor de cada conjunto cromosómico. Se forma una membrana nuclear, los cromosomas se desenvuelven y los nucleosomas se extienden parcialmente. Citocinesis 1. Las células se dividen en dos. Aquí termina la meiosis 1 y empieza la meiosis 2. Las dos células resultantes de la meiosis 1 realizan cada uno la meiosis 2. En la profase 2, los cromosomas se compactan y los centrosomas organizan los microtúbulos del huso. En la prometafase y la metafase 2, los cromosomas se alinean en la placa metafísica en la fase 2. Los cinetocoros separan a las cromátidas hermanas y las llevan hacia los polos opuestos. Ahora, cada cromosoma posee una sola cromatina. En la telofase 2, los microtúbulos del huso se dispersan y alrededor de cada conjunto haploide se forma una membrana nuclear. En la citocinesis 2, las células se dividen en dos y finaliza la meiosis. Así la meiosis termina al dividirse por segunda vez la célula en dos y haberse formado las 4 células haploides genéticamente diferentes, las cuales al madurar darán origen a los gametos, es decir, óvulos y espermatozoides.